Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy día lo que voy a hacer es un tag del escritor, un tag de la escritora, y voy a estar respondiendo preguntas. Son 18 preguntas que voy a responder. Y mientras tanto, ustedes van a poder, al escuchar mis preguntas, van a poder ver al mismo tiempo un video de mí construyendo una casa de uno de los libros que escribí en los Sims. Voy a estar haciendo la casa de Seliger, del libro que escribí que se llama Seliger. Y esta es una casa que está en una granja, que es donde llega la protagonista del libro y llega ahí a vivir después de algo que pasa en su vida. Entonces, mientras ustedes ven eso, ven el timelapse de mí construyendo esa casa, van a escuchar mis respuestas de las preguntas, así que vamos a comenzar inmediatamente. Tengo aquí en mi cuaderno todas las preguntas, así que vamos a partir con la primera, que es aproximadamente cuánto tiempo llevas escribiendo, y aquí lo tienen categorizados entre poemas, cuentos, relatos, novelas y fanfics. Poemas, yo nunca he sido de escribir poemas, la verdad, pero sí he escrito uno que otro poema. Creo que cuando estaba en la adolescencia más que nada escribí un par de poemas, pero nada más que eso. Yo escribo canciones desde que tengo, no sé, 10 años, que en realidad fue como un par de canciones. Y posteriormente ya a los 13, 14 empecé a escribir muchas canciones. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Llevo, ¿cuántos años? 12. 12 años, 15 años escribiendo canciones, que es mucho tiempo. Cuentos, la primera vez que escribí un cuento que yo quería escribir, no porque me lo pidieran en el colegio, tenía como 9 años. Todavía tengo ese cuento guardado, así que desde los 9 años que escribo cuentos. Relatos, creo que lo voy a categorizar igual que en cuentos. Novelas, lo escribo desde, yo diría que desde los 14 años más o menos. Y fanfics desde los 16, si no me equivoco. Así que llevo muchos años escribiendo fanfics. Llevo escribiendo desde hace 11 años que empecé. La segunda pregunta es, ¿cuántos escritos has terminado? En total he terminado Agape, Seliger, Diamonds in the Sun, I Never Thought You'd Be Mine. Y yo creo que esos serían como las novelas que he terminado. Novelas he terminado 4 en total. Y en cuanto a escritos en total, si solamente tomo en cuenta cuentos, creo que cuentos he hecho como 10 más o menos. La tercera pregunta es, ¿cuál de todas tus historias es tu favorita y por qué ocupa ese lugar? Bueno, mis historias, yo les conté en el Tier Maker, cuando hicimos el video del Tier Maker, yo les conté que mi historia favorita en términos de cuántas veces lo he releído es Diamonds in the Sun, que es un fanfic que escribí, y Seliger. Entonces creo que si tomo en cuenta las novelas que he terminado y si no tomo en cuenta el fanfic, creo que sería Seliger. Creo que es una novela que me gusta mucho y si bien no es lo mejor que he escrito, y ahora que fue la última vez que lo releí me di cuenta que tenía muchos vacíos y que había muchas cosas que pasaron muy precipitadamente y cosas que no se explicaron bien. Entonces me gusta todavía esta novela, le tengo mucho cariño, pero a pesar de que tiene todos esos vacíos y todos esos problemas, siento que ocupa el primer lugar porque es una novela que tiene un mensaje muy importante y que me gustó mucho el resultado final. Siento que si bien hay vacíos, pude cerrar bien la novela y le di un final. En cambio, Diamonds in the Sun dejé un poco abierto al final para poder terminar de escribir la tercera parte del fanfic, que es el de Like Venus. La siguiente pregunta es, ¿cómo encuentras las ideas para iniciar un escrito? Yo no busco las ideas me encuentran de alguna forma. Siempre estoy teniendo ideas nuevas sobre algo que escribir. A veces veo una película y estoy viendo una película o una serie y digo, ¿y qué hubiera pasado si en realidad esto hubiera pasado de otra forma? Entonces ahí como que empiezo a idear una nueva historia. A veces tengo sueños y en los sueños me pasan cosas muy raras y yo digo, ¿cómo esto podría pasar en un libro? A veces leyendo se me vienen ideas de historia. Estoy leyendo un libro de, no sé, de una distopía
y se me ocurre otro libro de distopía que puedo crear que no sea como una copia del que estoy leyendo, pero tal vez algunos temas me gustan tanto o la autora los expresó de una forma y a mí me hubiera gustado expresarlos de otra forma. Entonces siento que las ideas vienen a mí, no es como que yo las busque. Las únicas veces que yo busco una idea es cuando escribo un cuento para un concurso, porque ahí yo llego queriendo participar en el concurso, pero sin saber de qué voy a escribir. Entonces, el mejor tip que les puedo dar está en un video que subí al canal y lo voy a dejar aquí. No sé cómo funciona esto, voy a tratar de dejarlo aquí puesto, si no va a estar en la descripción del video, que es mi video sobre cómo escribir un cuento rápidamente para un concurso. Y eso es lo que hago. Lo que sale en ese video son los tips que yo les podría compartir a ustedes para escribir, si ustedes quieren escribir algo y no tienen ideas. Pero yo creo que viendo series, viendo películas, leyendo, viendo la vida real, viendo cómo funciona el mundo, viendo las noticias, leyendo cosas en internet. En Pinterest hay muchas imágenes que tú ves la imagen e inmediatamente se te viene una idea de alguna historia, alguna cosa, así que eso es lo que yo les puedo recomendar y esa es la forma como a mí vienen las ideas para escribir. La siguiente pregunta es: ¿cómo creas a cada personaje? Ok, hay dos formas en las que yo creo personajes. La primera era como yo lo hacía cuando estaba en el colegio, cuando yo empecé a escribir, que yo siempre partía escogiendo nombres. Por ejemplo, Agapi partió siendo una lista de muchos nombres que a mí me gustaban y de a poco empecé a formar la historia de lo que era Agapi. Entonces esa novela partió de esa forma, como con los nombres de los personajes. Entonces, según los nombres y lo que significaba cada nombre, era que yo creaba la personalidad de ese personaje. Ahora lo que yo hago es que básicamente veo cuál es el plot, el tema del libro, qué es lo que yo quiero contar en el libro, y a través de eso veo ya qué personajes me sirven para este libro. Cada personaje trato de crearlo de una forma que no... Por ejemplo, si un personaje tiene similitudes conmigo o con alguien de mi entorno o con alguien que yo conozco, que tal vez no es cercano a mí, pero yo lo conozco, trato de cambiar cosas. Pero lo que sí hago es que siempre busco un nombre perfecto para el personaje. Yo no digo, ya a ver, ¿cómo se va a llamar el personaje? Se va a llamar María. No, yo realmente me enfoco mucho en encontrar el nombre de un personaje. Busco mucho... Investigo mucho, digo, yo quiero que mi personaje tenga un nombre muy raro o que tenga un nombre como griego. Empiezo a buscar ya qué nombres griegos me gustan y empiezo a investigar y ahí voy viendo, voy descartando. A veces tengo listas enteras de nombres y digo, ya, todos estos nombres me gustan para mi novela, tengo que decidir quién va a tener cada nombre. Entonces digo, ya, primero el que más me guste va a ser para la protagonista. La siguiente pregunta es: ¿tienes algún personaje de los que más te gustó escribir? Y creo que el personaje que más me ha gustado escribir hasta ahora, tengo dos. Y uno es Harry de Diamonds in the Sun. Y el segundo personaje es Eleanor de Like Venus. Creo que me gusta mucho escribir de su personaje. No sé, lo disfruto mucho y siempre lo digo. De hecho, en el video de mi personaje femenino favorito de las novelas que he escrito, ganó Eleanor. La siguiente pregunta es: ¿cuáles fueron o cuál fue tu personaje más difícil de desarrollar? Aquí siento que es una pregunta un poco difícil de responder, pero creo que tengo dos respuestas. Y la primera es: creo que fue muy difícil cuando escribí Agapi, porque tenía que hablar desde el punto de vista de muchos personajes. Esa novela es de narrador omnisciente y yo tenía muchos personajes. Entonces como que yo trataba de escribir poniéndome en la perspectiva de todos los personajes y eso a veces lo hizo un poco enredado porque habían personajes que eran totalmente opuestos a los otros personajes, pero al mismo tiempo eso lo hizo más divertido porque no escribía una historia solo desde el punto de vista de, no sé, el chico extrovertido, sino que también lo escribía desde el punto de vista de la chica introvertida y de la persona ruda y de la persona con problemas de identidad y de la persona muy amistosa y de la persona solitaria. Entonces estaba escribiendo desde muchos puntos de vista
lo cual era complicado, pero era divertido al mismo tiempo. Y la segunda respuesta que tengo es Estelle, que es una de las razones por las que yo dejé de escribir esa novela, porque el personaje masculino Batista, yo estaba escribiendo una novela desde el punto de vista de los dos personajes protagónicos, entonces un capítulo era desde el punto de vista de Kiara y el siguiente era de Batista, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasó? Que con Kiara yo disfrutaba mucho escribir, pero con Batista me pasaba que la historia del personaje y el momento en su vida en el que estaba el personaje en los capítulos que yo estaba escribiendo era muy densa, era una energía muy densa, muy pesada, muy como depresiva, que me costaba mucho, por lo menos en el momento en el que yo escribí esta novela, me costaba mucho llegar a esos puntos tan bajos de energía baja, de bajas vibraciones. Y por lo mismo yo dejé de escribir esa novela, porque pasaba de Kiara, que era un personaje muy alegre y muy como loco, a Batista, que era un personaje muy apagado, que no tenía ganas de nada, que ya su vida no tenía sentido, que solo estaba viviendo en automático, y me costaba mucho como meterme dentro de su personaje y escribir escenas que fueran divertidas y fueran interesantes de leer, pero al mismo tiempo con un toque melancólico. Siento que eso me costó mucho y por lo mismo dejé de escribirla y me empecé a enfocar en otros proyectos. Quiero seguir escribiendo esa historia, pero tengo una idea muy grande de no seguir escribiendo desde el punto de vista de Batista y solo enfocarme en Kiara y que Kiara sea el personaje, el narrador, por así decirlo, de la historia. Pero no sé, siento que tal vez tendría que hacer como un poco las paces para poder llegar a escribir nuevamente como Batista, o sea, desde su punto de vista. Pero yo creo que él fue el más difícil hasta el momento de escribir. La pregunta 8 dice: ¿tienes sentimientos negativos hacia alguno de tus personajes? Y yo creo que como pensamientos negativos, así de que odie a un personaje, no, porque todos los personajes los creé yo por algo. Pero sí han habido personajes que me han molestado en algunos momentos. Por ejemplo, en Seliger hay muchos capítulos, si no es la mayoría de los capítulos, donde Aiden es un personaje súper molesto. Es un personaje que realmente tú tratas de agradarle, al menos al personaje principal de la novela. Ella trataba de agradarle a Aiden, de que la aceptara, y él nunca lo hizo hasta el final de la novela, en los últimos capítulos. Entonces me gustaba escribir esas escenas, pero al mismo tiempo me decía, ay, me molesta Aiden, y yo misma lo estaba escribiendo. Otro personaje de Agapi se llama Abaddon. El personaje se llama Abaddon y es de Agapi. Y este personaje yo creo que lo soporté mucho menos que a Aiden, porque Abaddon era un personaje súper molesto, pero molesto no en el sentido de... Aiden era un caballero de edad que no era malhumorado, pero Abaddon era una persona mala, era una persona que le gustaba burlarse del resto, hacer daño, juzgar, golpear. Entonces una persona que tenía comportamientos súper abusivos, y realmente era un personaje que lo escribí porque era necesario para la historia, pero no lo disfruté de escribir y me caía mal. Y había otro personaje que también es Jolie, que hablé de este personaje en el video anterior. Y Jolie era como la mala de Agapi. Abaddon era el malo de los hombres y Jolie era la mala de las mujeres. Y ese personaje igual era muy insoportable y no me caía bien. Igual después tuvo un cambio en su forma de ser, pero aún así siento que era un personaje un poco detestable. La siguiente pregunta dice: ¿hay alguno de tus personajes con el que te identifiques y en qué son similares? Un personaje que yo me identifico, siento que con todos mis personajes femeninos me identifico un poco. No sé si con todos, pero por lo menos con la mayoría me identifico mucho. No muchas cosas, pero trato como de poner un poquito de mí, y creo que en todos mis personajes femeninos se puede ver como una línea de similitudes, como un patrón. Pero creo que con el que más me identifico es con Eleanor, y tal vez esa es la razón por la que me es tan fácil como escribir desde su punto de vista. ¿Qué tipo de historias y en qué ambientación te agrada escribir? Bueno, yo creo que les he contado, pero me gusta mucho escribir historias de romance,
no sé si juvenil como tal, pero tengo historias juveniles, pero young adult, así como adulto joven, romance adulto joven, ambientadas en la época actual. Siento que esa es como mi fuerte, o más que mi fuerte es como lo que más disfruto escribir, con un poco de ciencia ficción a veces, porque a veces en mis historias hay cosas como de ciencia ficción, pero muy, muy levemente. Y recientemente con Like Venus tuve que escribir la novela dentro de Like Venus, la que está escribiendo Eleanor, que es una novela victoriana. Entonces igual disfruté escribiendo novelas de época. Siempre lo hago como en distintos países. Por ejemplo, Seliger está situado en un país que yo inventé, en un continente que yo inventé. Stell está situado en Italia, Like Venus en Inglaterra. La que voy a escribir del proyecto videojuegos está situado en Japón. Entonces como que sí me gusta mucho. En Diamonds in the Sun también está situado en Inglaterra, pero los personajes después viajan a Alemania. Entonces como que me gusta así que estén en como recorrer distintos países del mundo que a mí me gustaría conocer, pero recorrerlos a través de mis personajes. Siento que eso es como algo que tienen en común todas mis novelas. ¿Puedes describir las escenas más trágicas o emotivas que has escrito? Creo que las escenas más trágicas, más emotivas que he escrito, no sé realmente si yo he escrito novelas, o sea, escenas trágicas. Siento que rehuyo un poco de hacer escenas trágicas. Creo que nunca he escrito una muerte, por ejemplo. No es un tema que yo ocupe en mis novelas hasta el momento. Tengo un proyecto que se llama Proyecto Recuerdos que inicia a través de una muerte, o sea, después de una muerte es que inicia la novela. Entonces esa muerte es muy importante. En el resto de novelas nunca he escrito como cosas trágicas, como accidentes o muertes. Pero sí he escrito como escenas que a mí me han costado escribir. Como por ejemplo que dos personajes se separen, o que un personaje termine una relación con otro, o que haya como una pelea, o que dos personajes tengan que separarse pero por algo externo y no pueden estar juntos por algo que va más allá de lo que ellos puedan decidir. Creo que eso es como, no es trágico, pero es como lo más trágico que he escrito, pero emotivas sí. Y por ejemplo cuando en I Never Thought You'd Be Mine el personaje protagónico se separa de su interés amoroso porque él se va a estudiar a Irlanda. Fue muy emotivo escribirlo, como que realmente me conecté con esa escena. Después en otra novela hay una escena donde un personaje también viaja, que es en Seliger. Gael se va a Francia y se separa de Dylan, que es el interés amoroso de ella, y también esa escena es muy fuerte, ¿verdad? Así que esas podrían ser como las que me acuerdo en estos momentos. ¿Puedes narrar brevemente las escenas que encontraste más difíciles de escribir? Yo creo que las más difíciles que he escrito han sido las que he tenido que investigar cosas, como por ejemplo en Like Venus, que tuve que investigar mucho sobre la época victoriana. Entonces me costó mucho escribir esas escenas porque tenía que estar todo el tiempo fijándome en que estaba usando el lenguaje adecuado, palabras que se ocupaban en ese momento y que lo que estaba pasando era acorde a la época que estaba narrando. Yo no suelo escribir sobre novelas de época, entonces tenía que estar constantemente como revisando si esas escenas eran verídicas, por así decirlo. Entonces yo diría que esas fueron las escenas que más me costó escribir. Y ahora igual en Like Venus estoy haciendo una parte donde Eleanor tiene que hacer una obra de teatro y va a ser una obra de teatro basada en Orgullo y Prejuicio. Va a ser una adaptación de Orgullo y Prejuicio, pero no quise sacar los diálogos de la película. Entonces yo estuve adaptando el libro, lo estuve adaptando a obra de teatro para poder hacer que los personajes actuaran eso. Entonces, si bien no fue difícil de hacerlo, pero me toma mucho tiempo. ¿Has notado o aceptado influencias en tu escritura, ya sea experiencias u opiniones? Yo creo que siento que hay dos formas de tomar esta pregunta, no sé cuál es la correcta. Por una parte, no sé si se refiere como influencias de que alguien me haya dicho
o me haya criticado lo que escribí y yo haya tomado esa crítica y la haya como utilizado. Y la otra cosa que yo interpreto es si es que mi escritura está influenciada por otro escritor. Si es la primera pregunta, siento que no he recibido como críticas de personas y cambiado mi escritura por eso. Pero en cuanto a la segunda opción, que es si siento que hay escritores que me han influenciado, sí siento que mi escritura puede que esté un poco influenciada por Rainbow Rowell. Y siento igual que el otro que me influencia mucho son las traducciones de novelas, porque tiendo a escribir con un lenguaje muy de traducción, donde a veces agarro palabras que son como, por ejemplo, españolas, palabras muy de España, que en realidad en mi país no las usamos y que en Latinoamérica probablemente nadie las use, o algunas personas sí, pero no se usan realmente. Y a veces las ocupo porque en los libros que leo a veces lo traduce una persona de España, entonces ocupa el lenguaje de España y eso a veces me influencia un poco. Intento que no me pase, pero a veces me doy cuenta que me pasa. ¿Qué finalidad tienes al escribir un relato? ¿Lo logras? Siento que la finalidad que yo tengo al escribir es divertirme y escribir una historia que me gustaría leer. Siento que esa es como mi finalidad. La primera finalidad que tengo es como escribir algo que a mí me gustaría leer y que no he encontrado y escribirlo como yo quiero leerlo, con las cosas que pasen, que yo quiero que pasen. Siento que esa es como mi finalidad. Mi segunda finalidad es desahogarme a veces y mi tercera finalidad es algún día publicar y espero algún día publicar. También como cuarta finalidad podría poner mejorar mi escritura. Pero siento que la prioridad que tengo es escribir una historia que yo quiero leer, pero escribirla como yo quiero que pase todo. ¿Qué te motiva a escribir? Creo que esto se puede relacionar de alguna forma con la pregunta anterior, que decía como ¿qué te da ideas para escribir? Siento que en este caso me motiva a escribir el mundo. Siento que el mundo me motiva a escribir. Lo que veo en el mundo, lo que no veo, lo que me gustaría ver, siento que eso me da mucha motivación para escribir. Cuando escucho canciones, la música también me motiva mucho a escribir. Las películas que veo, las cosas que me pasan a mí, siento que todo eso sirve como motivación para escribir. Hubo una época cuando hacía fanfics que alguien más estaba leyendo aparte de mí. Por ejemplo, si una amiga lo estaba leyendo o mi hermana, me motivaba mucho poder escribir capítulos que después estas personas iban a poder leer, como que en cierta parte estaba emocionada por escribir el capítulo para que estas personas lo pudieran leer pronto y poder saber su opinión sobre el capítulo. Siento que eso me motiva mucho cuando sé que hay alguien que está leyendo lo que yo estoy escribiendo. ¿Algún tipo de soundtrack, música especial que te inspire o escuches en los momentos que te has inspirado? Sí. Tengo soundtracks o playlists para todas las novelas que he escrito y que estoy escribiendo. Tengo soundtrack de I Never Thought You'd Be Mine, de Like Venus, de Diamonds in the Sun, de Seliger, de Stell, del proyecto Recuerdos y proyecto Videojuegos. Del único que no tengo playlist es de Agapi, porque seguramente lo escribí escuchando música, pero no sé qué canciones escuchaba. Voy a buscar en YouTube si es que tengo alguna playlist de Agapi, pero creo que no, porque no recuerdo ninguna canción en estos momentos. Siento que el ambiente de Agapi era muy encerrado, porque estaban en un bosque, entonces como que no tengo canciones que me recuerden a ese ambiente. En cambio, de todos los otros fanfics que he escrito o novelas, les he hecho playlists. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir relatos? Puedes ir a tantos lugares a través de tus relatos. Puedes meterte en la cabeza de tantos personajes distintos que de cierta forma te ayuda a ver el mundo de otra forma, aunque tú no estás en ese lugar, sino que está tu personaje. Pero al escribir uno como que se mete en el lugar de donde está el personaje. Si tú estás escribiendo un personaje en la época medieval, durante el momento que tú estás escribiendo, como que te transportas a la época medieval. Si tú estás escribiendo una novela de terror, en el momento en el que tú escribes, te transportas a el lugar donde está ocurriendo esta novela de terror. Entonces, por una hora o el tiempo que tú estás escribiendo,
como que tú ya no estás en el plano físico, sino que estás como en un plano de fantasía, en otro mundo, como en un universo alterno. Y puedes ver la vida de otra forma, puedes ver el mundo con otros ojos. Y a veces hay cosas que yo no las he entendido hasta que he escrito desde el punto de vista de este personaje, de un personaje X. Y ahí recién empiezo a entender las cosas. Si este personaje está sufriendo algo que yo en mi vida real nunca he sufrido, pero al meterme en el personaje y narrar las cosas desde su punto de vista, puedo como ver las cosas como este personaje lo ve. Y eso es súper lindo. Es algo muy divertido. Yo siento que lo que más me gusta es que me divierto, es que puedo vivir en distintas épocas, en distintos países, en ponerme en los zapatos de personajes que tienen distintos trabajos, distintas edades, distintas condiciones. Y siento que eso es lo que más me apasiona, crear historias, crear personajes. Pregunta número 18, y es la última pregunta, dice: ¿tienes algún consejo para las personas que lean lo que escribes y que están intentando emprender esta aventura también? El primer consejo que les voy a dar es un consejo que siempre trato de recordar, y es: escribe para ti. Siento que a veces cuando nos enfocamos mucho en que queremos publicar una novela o algo, estamos pensando en si a otra persona le va a gustar. Y a veces en el tanto pensar si a otra persona le va a gustar, nuestras ideas empiezan a crearse en torno a lo que nosotros creemos que otras personas quieren leer. Y a veces eso que nosotros creemos que otros quieren leer, en realidad no es lo que otras personas quieren leer. Entonces siento que el mejor consejo que les puedo dar, que es lo que yo trato de seguir, es mantenerse fieles a lo que ustedes quieren leer, a lo que ustedes quieren escribir, a lo que ustedes quieren contar, a la historia que quieren contar, a los personajes que quieren crear, al ambiente donde la historia va a tomar forma, al tipo de novela que quieren escribir. Si ustedes aman las novelas de terror y les gusta escribir novelas de terror, pero piensan que ya nadie lee tanto las novelas de terror, o ¿para qué voy a escribir una novela de terror si para eso existe Stephen King o no sé, otro autor? Y creen que en realidad la gente en su país no va a querer leer novelas de terror escritas por ustedes y empiezan a escribir novelas de amor. No están siendo realmente honestos con ustedes mismos y con lo que ustedes quieren hacer. No van a disfrutar la escritura de esta novela de amor, por ejemplo, porque ustedes en su fuero interno, en su corazón, quieren escribir una historia de terror. Entonces creo que el mejor consejo es escribir lo que ustedes quieren escribir y lo que ustedes quieren leer. Estoy segura que si a ustedes les gusta lo que están escribiendo, va a haber alguien, más de alguna persona en el mundo, que también va a querer leerlo, que también le va a gustar eso mismo. Otro consejo: no crean que el fin mismo de escribir es publicar. Yo antes pensaba que yo estaba escribiendo para publicar, y hoy en día me doy cuenta que sí, me gustaría publicar algún día, pero yo escribo por mí, para poder contar una historia que necesito contar. Vayan de a poco. Si ustedes están recién empezando a escribir, no piensen que tienen que escribir como, no sé, en mi caso como Rainbow Rowell o como John Green, o tal vez alguien que le gustan los clásicos. No piensen que en su primera novela tienen que escribir como Shakespeare o como Jane Austen o como Charlotte Brontë. Ustedes escriban como ustedes escriben, y de a poco, a medida que vayan practicando y escribiendo más novelas o cuentos o relatos o poemas, su escritura va a empezar a cambiar. La mejor forma de mejorar en la escritura es seguir escribiendo y también leyendo. Siento que es muy importante leer. Si ustedes no leen nunca novelas, entonces se hace más difícil la escritura porque no tienen una referencia. En cambio, cuando ustedes leen, ya tienen una referencia de lo que les gusta, cómo les gusta narrar, cómo quieren narrar. Esos son los consejos que les podría dar. Y también eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado la casa, cómo quedó. Espero que les haya gustado también las respuestas que di. Espero que los haya ayudado un poco. Voy a dejar acá abajo en el video de dónde saqué la idea, los créditos de estas preguntas. Espero que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!